Bienvenidos a este nuevo tutorial de Aprende Excel. Hoy vamos a ver cómo es el manejo de columnas en su ancho y alto en las filas y cómo trabajar con texto dentro de ellas. En principio vamos a ver, por ejemplo, vamos a modificar el ancho de esta columna, de la columna G. Para eso podemos entonces ubicarnos en la parte de derecha de la columna que queremos modificar el ancho y dejando pulsado el botón izquierdo del mouse nos movemos, lo ponemos más delgado o más ancho. Bien, y aquí tenemos entonces la columna más ancha o más delgada. Vamos a dejarla así de delgada. Igual puede suceder con las filas, podemos dejar las filas más anchas o más delgadas. Bien, pero ahora también dentro de esto hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, si nosotros ponemos más pequeña esta columna y vemos que el texto, el título de la columna o un texto que tengamos en ella es más grande que el ancho de la columna, hay dos maneras de modificarlo. Uno es visualmente, vemos hasta dónde tenemos que ponerlo más grande para colocarlo justamente del ancho que queremos y que aparezca el texto. Otra manera, que es la manera más rápida, nos ubicamos en el punto de derecho de la celda de la columna que queremos modificar y hacemos doble clic izquierdo al mouse. Él automáticamente toma el ancho del texto o de lo que esté en cualquiera de las celdas de ahí hacia abajo o de ahí hacia arriba y ubica el ancho de la columna de acuerdo al texto más ancho. Si nosotros colocamos acá, por ejemplo, estados financieros auditados, bien, financieros, y corregimos aquí, vemos que es más largo que saldo de ingresos. Al hacer doble clic en la parte de derecha de la columna, vemos entonces que él toma justamente el ancho de ese texto que es más largo. Bien, vamos a hacer para atrás. Perfecto. Entonces vamos a probar otra opción, que es el combinar y centrar. Vemos que este título está ubicado en las columnas B, C, D y E. A diferencia de acá, que cuando seleccionamos esta celda solamente se ubica en la F22 y no toca las demás. Pero en este caso él sombrea estas tres columnas o estas cuatro columnas. ¿Cómo hacemos? Aquí vamos a colocar supuestamente una sección de notas. No la queremos con el formato porque vamos a ver cómo copiar ese formato luego. Tenemos una sección de notas y estas notas las queremos más anchas. Aquí la tenemos. Y queremos entonces que el título ocupe todo lo que es la tabla. Para ello, dejando el mouse pulsado, nos ubicamos a lo largo de lo que queremos integrar y pulsamos el botón que dice combinar y centrar. Bien, aquí está. Tenemos entonces el título del cuadro en una sola celda. Esto es que las celdas las combinamos. Ahora, esto lo podemos más eficientemente, o lo vamos a utilizar más, es cuando tenemos algún tipo de texto. Imagínense que tenemos todo este texto que queremos ubicar en nuestra hoja en Excel. Sombreamos y copiamos. Vamos a moverlo para acá. Nos venimos acá y pegamos. Bien, una vez que lo pegamos, veamos que el texto, si nos quitamos el formato, perfecto. Aquí está. Si vemos el texto colocado, el texto está hacia la derecha y resultaría imposible o muy tedioso, no imposible, pero muy tedioso y perdería toda la visión la tabla. ¿Cómo podemos hacer? Ya vimos una manera que era ajustar texto. Al pulsar el botón de ajustar texto, él agarra todo eso que está escrito en esa celda y pone el alto de la fila del tamaño que queremos. Por ejemplo, también podemos colocar un poco más ancha la columna, pero sigue siendo algo demasiado poco visual para lo que es la tabla. Si ven acá, aquí tenemos nuestra tabla, donde vemos que todas las filas fueron desplazadas porque la primera línea fue tomada en el ancho del texto. Bien, esto no es lo más recomendable. Podemos entonces decir ajustar texto y tenemos otra vez acá. Bueno, entonces ¿cómo hacemos? Utilizamos la función que utilizamos en el título, que es combinar y centrar. Para ello seleccionamos todas las celdas en donde queremos que esté el texto y pulsamos combinar y centrar.
él lo coloca abajo justificado. Como ven acá, está justificado en la parte de abajo y en la parte central. Vamos a cambiar esa justificación, lo queremos en la parte superior, alineado a la izquierda, pero seguimos sin verlo completo. Ahí es cuando pulsamos otra vez ajustar texto y vemos que entonces no desplaza la columna y dejó todas estas como una única celda con ese texto, pero seguimos sin verlo completo. Para ello le podemos cambiar el tamaño y aquí lo tenemos entonces el texto completo sin que se nos haya modificado la tabla. Otra opción de la que vamos a hablar hoy es cómo copiar formato. Vamos a suponer que en principio seleccionamos que notas iba a estar sin el formato de estos títulos, pero después decidimos colocarlo con el mismo formato. Eso implicaría colocarnos acá, buscar el color, si es el color que aplica, si cambió el tipo de, si tenemos otro tipo de font, otro tipo de color del texto, también lo tenemos que hacer clic aquí para seleccionar el color. Pero hay una manera mucho más rápida. Seleccionamos el formato que queremos copiar, pulsamos esta opción copiar formato, fíjense cómo queda punteada la celda y después hacemos clic sobre aquella celda que queremos colocar ese formato. Bien, y aquí está colocado el formato con el cual lo copiamos. Entonces ya con esto podemos estructurar una hoja electrónica con un texto largo sin modificar nuestras listas y copiar algunos formatos, jugando un poco con el alto de las filas y el ancho de las columnas.